Gracias. Gracias. El mismo día que empecé a trabajar con viejos, supe que estaba en problemas. Había participado en seminarios, había tenido largas conversaciones con colegas y con otros profesionales. Así y todo, frente a frente con los viejos, me sentía mal, insegura, temerosa. Me trataban de nena, me decían que podía tener la edad de sus hijos o que aún no había nacido cuando pasaron las cosas que me contaban. Ningún conocimiento parecía ser de ayuda para mí, ni siquiera los mismos pacientes. ¿Qué me pasaba? Al principio lo atribuía a la falta de experiencia. Pensé también que no era mi vocación, tal vez la vejez no era lo mío. Pero ¿de dónde me venían esas sensaciones tan amargas? Supuse que todo eso podía ser la punta de un iceberg y que algo estaba pasando por alto, así que me detuve a pensar en estas cosas. Yo tenía pocos años de graduada, era mucho más joven en aquel entonces, por lo que semejante tarea no me resultó nada fácil. Pasaba de la preocupación a la esperanza, de la angustia por lo que probablemente perdería, al alivio de llegar ese tiempo de descansar, de sentirme más sabia. En ese momento me di cuenta que lo que no había hecho era ver con los ojos de un viejo, ponerme en su lugar, ponerme vieja, así como uno se pone un traje para ver cómo le queda. Eso fue lo que me conectó directamente con pensarme y sentirme en la última etapa de mi vida. Actualmente sabemos que la genética es responsable tan solo de un 25% de nuestra salud física frente a un 75% de contribución de lo ambiental. Es decir, que tenemos un 75% de oportunidades para incidir favorablemente en nuestro proceso de envejecimiento o un 75% de oportunidades de estropearlo con hábitos como fumar, beber demasiado, llevar una dieta alta en grasas, no hacer ejercicios físicos ni cognitivos, llevar una vida social pobre. Entonces, pensar en un buen envejecimiento implica no solo evitar estos factores de riesgo, sino en desarrollar lo que conocemos como factores protectores. Pensemos esto. Durante buena parte de nuestra vida adulta, nos dedicamos a generar reservas y ahorros de dinero pensando en nuestra vejez. Pagamos la jubilación porque sabemos que vendrá un tiempo en que ya no podamos seguir económicamente productivos. ¿No es cierto? Ponemos mucho empeño en proteger esa etapa de nuestra vida que ya sabemos nos va a encontrar más dispuestos al descanso que al trabajo. Y nos alivia saber que nuestras necesidades estarán cubiertas. ¿Por qué será que no ponemos el mismo empeño en procurarnos una buena reserva cognitiva? ¿Qué hacemos hoy por aumentar esa reserva y generarnos unos buenos ahorros jubilatorios neuronales? Porque también es cierto que uno de los grandes temores frente a la vejez pasa por el miedo a tener Alzheimer, la más común de las demencias y la que más puede afectar nuestra jubilación neuronal. Entonces es preciso que hablemos sobre el Alzheimer, que conozcamos en qué consiste para saber hacer y no estigmatizar. Si bien cada vez es más frecuente el inicio precoz, la edad avanzada continúa siendo uno de los principales factores de riesgo. Según un informe del año 2016, hay 46 millones de personas en el mundo con demencia. Para el 2030 se espera que sean casi el doble. Y para el 2050 esta cantidad se triplicaría. Estas cifras son alarmantes. La población mundial está cada vez más envejecida
y aún no hay cura para la enfermedad. Un pronóstico nada alentador. Este es el mundo en el que vivimos y en el que vivirán nuestros hijos y nietos. Si esperamos vivir hasta los 85 años o más, la probabilidad de contraer Alzheimer será 1 de cada 2. Esto quiere decir que todos nosotros tendremos una de 2 opciones. O que uno de nosotros desarrolle la enfermedad, o que deba cuidar a alguien que la esté padeciendo. Un compañero, compañera, hermano, vecino, algún ser querido estará en esa situación. El Alzheimer es un tipo de demencia que transcurre degenerando las neuronas que se ocupan de la memoria, ni más ni menos. A medida que la enfermedad avanza, otras funciones como la motricidad quedan también comprometidas, produciendo grandes limitaciones, pero la más afectada a lo largo de todo el proceso es, sin lugar a dudas, la memoria. Cualquiera de nosotros puede olvidar, por ejemplo, dónde dejamos las llaves del auto, o dónde dejamos un control remoto, o si cerramos la llave de paso de gas, o hasta confundimos los nombres de nuestros hijos o nietos. Yo, por ejemplo, suelo olvidar las llaves de casa en la puerta, pero del lado de afuera. Y me pasa bastante seguido. Esto puede resultarnos gracioso o molesto, pero sabemos que son olvidos producidos por fallas atencionales o un bloqueo emocional, nada más. Nuestra vida sigue su curso, aunque nos pase una y otra vez. Muy distinto es que alguien encuentre las llaves, pero que no recuerde para qué era que servían, o que de repente las llaves aparezcan en la heladera, o que alguien olvide que la palabra llave designa ese objeto que usamos para poner el auto en marcha. Esos son los olvidos de una persona con Alzheimer. Y se van agravando cada vez más, porque la persona, además de no registrar sus olvidos, empieza a confundirse, a perderse en lugares conocidos. A lo mejor aparecen problemas en el habla que le impiden entender o comunicarse con sus seres queridos. Y en vez de confundir un nombre con otro, desconoce rostros familiares como si nunca los hubiera visto antes. Con el tiempo pueden llegar problemas en la marcha, mientras todos los síntomas se acentúan hasta llegar a la postración. Afortunadamente, este deterioro no se produce de un día para el otro. Pueden transcurrir varios años de un proceso que es duro, pero que también nos da tiempo para armar las trincheras. Si después de todo esto que les cuento, ustedes aún no se fueron de la sala, me gustaría contarles cómo es ese proceso. Imaginen que nuestro cerebro fuera un archipiélago de neuronas, como un conjunto de islas, y las conexiones entre ellas, puentes. Ahora imaginen que la conexión entre esas islas se rompe y los puentes empiezan a caerse uno tras otro. El cerebro quiere llevar la información a destino, pero los caminos están bloqueados. No hay por dónde avanzar. Insiste forzosamente hasta que encuentra un sendero en desuso, pero sano al fin. Si el sendero fue útil y la comunicación exitosa, el cerebro seguirá pasando por allí la información durante un tiempo más, pero no sabemos cuánto. Así, poco a poco, lo que antes era un archipiélago con información circulando por los diferentes puentes, termina siendo un conjunto de islas incomunicadas entre sí. Así ataca el Alzheimer. Por eso nos asusta tanto, porque nos aísla, nos incomunica, nos fragmenta como personas.
Y a veces por culpa de ese miedo, nos aferramos a la negación y decimos, esto no tiene nada que ver conmigo, yo llevo una vida sana, nadie de mi familia se enfermó. La verdad es que ninguna investigación ha demostrado que estemos 100% protegidos. Lo más razonable que podemos hacer es prepararnos como si fuéramos a tener Alzheimer, que no es ni más ni menos que ocuparnos de que las conexiones entre los puentes continúen y creando nuevos puentes. ¿Cómo construyo esos puentes? Ahora viene al fin una parte con mejores noticias. Tenemos toda la vida para construir conexiones neuronales. Cada vez que aprendo algo nuevo, una huella queda en mi cerebro. Y si esa huella queda inscripta junto con el placer que sentí mientras ejecutaba lo aprendido, es más probable que el cerebro siga conduciendo mis pensamientos por allí. Y si eso que aprendí queda asociado al nombre de quien me lo enseñó y queda asociado también a los sonidos que escuché mientras lo practicaba, el cerebro tendrá ya no un camino, sino varios para llevar la información a destino. Le estaré dando más chances para cuando alguno de los puentes principales se rompa y sin duda más recursos si acaso el cerebro ya no dirija el timón. Nadie quiere tener Alzheimer. Hasta ahora, nadie de mis seres queridos se encuentra en esa situación. Aunque es cierto que por mi trabajo estoy en contacto con muchos familiares, cuidadores y amigos de personas con esta enfermedad. Conozco el dolor, la impotencia y la incertidumbre que provocan cuando toca de cerca. Y conozco también y he comprobado el valioso aporte de las asociaciones de lucha contra el mal de Alzheimer. Allí tomamos las riendas del sufrimiento de quienes ya están conviviendo con la enfermedad de un ser querido, viendo cómo va desapareciendo la persona que conocieron. Les brindamos información, asesoramiento y sobre todo contención, porque es tan difícil y doloroso convivir con esta enfermedad que el intercambio de experiencias con otras personas hace que el dolor duela menos. Lo que quiero decir es que cuando esos puentes neuronales se han roto, aislando a un ser querido, es vital que los familiares tengan otros puentes afectivos, puentes externos que reemplacen lo mejor posible a esos puentes internos neuronales que se han roto. Porque eso, y no otra cosa, es construir una red para acompañarse entre sí en el cuidado del enfermo. Estos, los recursos con los que contaremos, al menos hasta que la ciencia tenga otras respuestas para darnos. Mientras tanto, yo no olvido que el envejecimiento no es cosa de viejos, sino de jóvenes. Es lo que hoy puedo hacer para ser dueña de mi propia vejez. Como alguna vez me dijeron, es la diferencia entre vivir hasta mi muerte y no hacia mi muerte. Muchas gracias. Gracias.